Señor, queremos poner en tus preciosas manos, Señor, este tiempo de prédica, que seas tú el que nos guíe. Señor, la honra y la gloria y la alabanza son tuyas. Padre eterno, en estos días que mucha gente celebra fiestas y no saben lo que significan y no saben hasta dónde puede trascender lo que en ellas se celebra. Señor, tú nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable para que anunciemos tu palabra, tu preciosa palabra que nos ha traído a tu misericordia. Señor, te rogamos por las personas que están allá afuera, que no te conocen, para que tú permitas que las palabras que aquí y en otras congregaciones donde tienen sana doctrina, pues los alcancen, porque somos tu cuerpo y tú nos utilizas para llevar tu palabra a ellos, Señor. Porque tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca preciosa. Señor, en tus manos entonces lo ponemos y sea tu voz la que sea escuchada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu divino Juan Salvador. Amén. Yo creo que no hace falta decir qué es lo que se celebra en estos días, porque todos hemos o participado alguna vez, hemos visto o hemos oído, ¿verdad? No podemos decir, yo no, ¿verdad? Creo que todos alguna vez, directa o indirectamente, lo hicimos. ¿Por qué se celebran las fiestas? Una fiesta, ¿por qué se celebra? Pero vamos a recordar, ¿por qué se celebra una fiesta? Para conmemorar. Para conmemorar. Celebrarle a alguien. Para celebrar a alguien, recordar a alguien, para homenajear a alguien, ¿para qué más? Un recordatorio de algo. Por ejemplo, acabamos de pasar la fiesta del 16 de septiembre, ¿no? ¿Qué recordamos? Pues la independencia, ¿verdad? De algún modo agradecer a él. Agradecer, ajá. Oye, vamos a hacerle una comida, pues porque nos ha apoyado y porque ha hecho muchas cosas por nosotros y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, una fiesta se celebra en relación a alguien o a algo que hizo alguien, ¿no? A alguien que aprecia a uno, exactamente. Entonces, si festejamos el 16 de septiembre, ¿de quién nos acordamos? De los héroes que nos dieron. De los héroes que nos dieron patria, ¿verdad? Hidalgo, Morelos y todos los que siguieron, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La fiesta de Halloween, mucha gente la celebra, pero no sabe a qué se refiere, no sabe de dónde viene. Fíjense que me he encontrado con muchas que cuando tú les compartes, reconocen que algo que caracteriza al cristiano, no me refiero a mí, sino en general, al cristiano, saben que estudia la palabra. Me ha tocado tener tiempos de compartir, me he acercado con alguien a compartir el evangelio y resulta que esa persona a lo mejor es católica y que estudia también la Biblia porque empiezan a enseñar. El entendimiento no es el que debieran de tener, pero por lo menos ya hay un avance. No es bíblico. Algunas cosas se acercan, otras las distorsionan, pero de alguna manera ya tienen cerca la palabra, ¿sí? Entonces, cuando les empiezas a mostrar que es en realidad lo que dice la palabra, reconocen y dicen, yo sé que los cristianos son muy estudiosos de la palabra. Entonces, eso es algo que nos caracteriza. Y entonces debemos de cuestionarnos en qué creemos y qué celebramos, por qué, ¿no? Por ejemplo, también ya se avecina la fiesta de Navidad. Debemos tener un fundamento para decirles, yo celebro la Navidad por esto. Para mí es muy, muy importante la Navidad. Ya después veremos si es bíblico o no celebrarla en esa fecha, porque también, así como ya vimos que Cristo no fue crucificado en viernes, Él no nació un 24 o 25 de diciembre, pero ya lo vamos a ver, ya nos tocará ver esa prédica, ese tema. Okay. Entonces, decíamos que debemos de cuestionar o debemos de saber y debemos entender qué celebramos y por qué, porque eso nos va a dar la pauta para decir, vamos bien, o hago un alto, o cambio el rumbo, ¿sí? Ok. Entonces, la fiesta de Halloween
tiene miles de años que se celebra. No se llamaba Halloween, obviamente. En Stonehenge es un lugar que está en Inglaterra, y así se llama el lugar Stonehenge. Son piedras gigantes colocadas en forma vertical. Ese es Stonehenge. Bueno, ahí en ese lugar había unos sacerdotes llamados druidas, enseñaban una religión a los pueblos, al pueblo celta. Entonces, esos sacerdotes hacían sus ceremonias ahí, pero resulta que era un culto espiritista. Entonces, ellos rendían culto a un dios de nombre Shaman o Samán. Cuando hacían esas ceremonias, hacían unos ritos, y entre esos ritos hacían fogatas, hacían sacrificios de animales, pero también de personas. ¿Hacia dónde estaba encaminado ese rito? Hacían esa ceremonia para tratar de comunicarse con espíritus. Entonces, su enfoque era espiritista. Entonces dijimos que ellos trataban de comunicarse con espíritus pensando que esos espíritus eran de las personas que habían fallecido de ahí, de esa fecha, hacia atrás, un año. ¿Sí? Lo que no les quedaba claro es que eran demonios. ¿Sí? O a lo mejor sí. Entonces, resulta que tenían comunicación con ellos y empezó a generarse la creencia de que, como ya los habían llamado, estaban aquí en la tierra y tenían que tratarlos bien, porque si no los trataban bien, entonces esos espíritus, esos demonios, hacían una maldad a las personas que visitaban en cada casa. ¿Sí? Entonces ellos llegaban, tocaban la puerta, si los recibían con alimentos, con habitación o con las cosas que ellos les pedían, por eso tenían una frase que era trato o truco. Ajá. Pero la palabra truco no era decir te voy a hacer una broma, no, era una maldición o un daño que se les emitía a la gente que visitaban y no trataban bien. Y la situación de los disfraces, que esos los usaban las personas a las que visitaban, o sea, los de la casa, era para tratar, según ellos, de ahuyentar a los malos espíritus. O sea, con ese fin lo hacían, decían, pues para que, en lugar de que yo me asuste, yo los voy a asustar a ellos.
de recién que se había muerto mi cuñada. Mis sobrinas jugaron con ella. Y después a raíz de eso, de que jugaron, según era su mamá, con el espíritu que habían contactado, era su mamá. Y le decía cosas que solo ellas sabían. Cuando nosotros llegamos en la tarde, estaban llorando. Mucho tiempo en la casa, mi sobrino, el más pequeño, decía que su mamá estaba abajo de la cama. Que estaba, no me agacho porque ahí está mi mamá. Yo siempre pedí que ella sabía, o sea, llamar cosas que uno no debe, y abrir la puerta a cosas diabólicas. Así es. Y el problema no es que se abra la puerta. Que lo dejen el pasar. problema es que ya se pasó. No que lo dejes pasar, sino ya se pasó. Ajá. Y ahora, para que se salga y te deje. Ese es el problema. Porque va a causar daño. O sea, la palabra nos dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. O hay un fallecimiento, o hay pérdidas, aparte de materiales morales, o va a acabar con esa familia. O con la persona o con esa familia. Te digo, por lo de la ouija, que ella fue la que se la llevó a mis sobrinas. Y después que hacía las curas. Y después se separó de su esposo con un divorcio muy, muy feo, muy, muy doloroso. Y hace menos de un año se le suicidó un hijo. Okay. Otra vez. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Te vino a robar qué? La paz. ¿Vino a destruir qué? Su matrimonio. Vino a causar muerte. Esa es la acción del diablo. Entonces, nosotros, ¿qué sabemos? ¿Puede alguien comunicarse con un espíritu? Y cuando digo espíritu no se refiere al espíritu, porque cuando una persona muere, acuérdense, nosotros estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona muere, el espíritu regresa a Dios, porque el espíritu es el soplo de vida que da Dios cuando nace una persona, ¿sí? Y el alma, eso somos nosotros. El cuerpo es nada más un envase, un traje, ¿sí? El alma es lo que somos. Y oye, ¿cómo lo sabes? ¿Se acuerdan bueno, abren sus Biblias en Lucas 16, me parece. Sí, Lucas 16. Lucas 16, versículo 19. No vamos a leer el pasaje, pero es nada más para que recuerden. Ahorita sí vemos un versículo. Entonces, a partir de ese versículo del 19, en el capítulo 16 de Lucas, habla de el rico y Lázaro. Muchos predicadores dicen que es una parábola, pero no. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo hablaba una parábola, Él lo aclaraba. Él les decía. Y una parábola es tomar una vivencia o una circunstancia de la vida cotidiana para explicar una realidad espiritual. Y aquí no era una parábola, estaba hablando de dos personas, inclusive con nombre, ¿sí? En el caso de Lázaro, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a personas reales que habían tenido una vida ahí en la tierra, ¿sí? Y entonces estaba hablando de que dos personas murieron, las dos se fueron al sepulcro, ¿sí? A los dos los sepultaron, pero vienen los ángeles y a Lázaro se lo llevan al seno de Abraham y al rico va a parar al Hades. ¿Se acuerdan que era un lugar en el centro de la tierra dividido por una cima, ¿sí? Un abismo, un hoyo, ¿sí? Un abismo. De un lado estaba el Hades, que es la antesala del infierno. Entonces, hasta ahorita todavía existe el Hades. ¿Se acuerdan que hablamos del infierno? En hebreo es Sheol. El Sheol en el Antiguo Testamento o se refería al sepulcro, que normalmente ese era el uso, o se refería al Hades, pero en hebreo, y en griego es Hades. Ajá. Entonces, el Hades es la antesala del infierno. Y el seno de Abraham fue la antesala del cielo o el paraíso. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, Él baja. Fue a la parte,
fue a la parte del seno de Abraham a decirles, a ver, ustedes creyeron en lo que se les habló, creyeron en Dios, y ahora yo vengo por ustedes, porque ya se cumplió mi sacrificio. Y entonces Él regresa al cielo y se los lleva. Entonces, el seno de Abraham ahorita está vacío. Lo que está ocupado con la gente que ha muerto sin Dios, sin Cristo, está ahí en el sufriendo lo que dice el pasaje de rico y el Lázaro. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando esa persona rica dice que está viendo y está sufriendo, está sintiendo, ahora sí que en el alma, que ese es su verdadero cuerpo, le dice a Abraham que mande a alguien a su casa para que sus hermanos no lleguen a ese lugar. O sea, él ya sabía que él ya no podía salir de ahí. Él estaba condenado, ya no se podía mover de ahí de donde está. Ni rezos, ni las cosas buenas que supuestamente haya hecho, nada. ¿Por qué? Porque lo único que vale es el sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces, le dice a Abraham, pues manda a Lázaro, yo creo que él sí puede salir, que vaya y que les avise a mis hermanos, ¿sí? Y se acuerdan que Abraham le contesta, no, ni ustedes pueden pasar para acá, ni Lázaro, ni ninguno puede pasar para allá, o ir al mundo. Entonces, nos queda la siguiente respuesta. ¿Cuáles son o quiénes son los espíritus con los que contactan esas gentes espiritistas? Con los demonios. Con los demonios, porque son los que andan libres, y eso no todos. Acuérdense que hablamos que hay demonios muy, muy, muy peligrosos y tan malos que Dios los tiene encerrados en unas prisiones, ¿sí? Es una parte ahí que solamente se los puede contener. Entonces, ¿por qué si, por ejemplo, nos comentaban, ¿no? Es que yo vi o yo escuché su voz. Bueno, que el demonio es engañador. Así es, y todos los demonios que le siguen, ¿no? Oye, pero es que su voz era igualita, pues sí, hasta muchos imitadores pueden hacer la voz de alguien, ¿no? A veces hasta nosotros nos atrevemos voy a hacer la voz de mi primo, de mi tío, de, no sé, mi vecino, y la haces, ¿no? Fíjense ellos que tienen más conocimientos y más poder, ¿cómo no lo van a ser capaz de hacer? Inclusive de transformarse, ¿no? Ellos pueden tomar cualquier forma. Hay un pasaje en la Biblia a donde el Señor Jesucristo es a un endemoniado. Y resulta que tiene una legión de demonios. Cuando ellos son sacados de ese cuerpo, le piden permiso al Señor Jesucristo para irse a meter a un hato de cerdos. Entonces ellos entraron en esos animales. ¿Lo pueden hacer? Sí. Entonces dijimos que ellos hacían esa celebración para tener comunicación con espíritus, que esos espíritus eran demonios o son demonios. Toda la gente que practica espiritismo tiene contactos con demonios. Quizá puede ser que sean conscientes de quiénes son, pero quizás sean conscientes de que son espíritus que les ayudan. A lo mejor una persona que se dedica a eso puede tener cierta facilidad para muchas cosas o cierto poder para muchas cosas, pero no es de esa persona. ¿Por qué oye, pero es que yo veo y me dice y sí es cierto? Pues sí, pero no es la persona. También ya habíamos compartido un pasaje a donde Pablo sale a predicar a otros lados
y se encuentra en Éfeso con una mujer que está poseída por un espíritu, que es la que le dice, la que le dice las cosas que le explica a la gente, ¿no? Entonces cuando ve a Pablo dice, este es un varón de Dios. Entonces eso le molesta a Pablo y se regresa y hace que salga de esta persona. Esa persona se queda sin poderes, ya no puede hacer ninguna predicción o ningún comentario de algo que le dice a las personas, ¿sí? Iba a traer tengo un recorte de un periódico que guardo de hace muchos años, a donde está un espiritista que se anuncia y dice, tengo pacto con espíritus. Lo iba a traer para que vieran que eso es verdad, eso es verídico. Sí. Entonces, lo primero que debemos, aunque no lo hables, porque Dios conoce nuestros pensamientos, Señor, guárdame. Sí. Señor, tu santa sangre me protege. Punto, lo estás diciendo. Y si es más agresiva la persona que te lo está diciendo, pues entonces lo dices. ¿Sabes qué? Yo soy hijo de Dios, la sangre de Cristo me protege, vete. No quiero hablar. Y lo mejor es no entablar una conversación con esas personas. Lo más seguro es que esos espíritus que poseen a esas personas alcanzan a ver el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso el demonio que estaba poseída con esa mujer no vio a Pablo, no es que lo conociera o que dijera, pues es Pablo porque lo conozco. No, porque dijo, es varón de Dios. Entonces, lo que estaba viendo era el Espíritu de Dios en él. Ajá. Entonces, esa persona te dijo que te alejaras porque estaban viendo el Espíritu de Dios en ti. ¿Sí? ¿Qué es lo que no debes de permitir nunca, jamás? Que alguien te toque la cabeza. Obviamente, si vas al peluquero, pues no hay problema, ¿no? O te van a hacer un tinte, ¿no? Pero alguien que te diga, mira, yo te voy a curar y déjame imponerte las manos, nada. Entonces, eso nos identifica que tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tendrá más poder? No físicamente de persona a persona. ¿Quién tendrá más poder? Lo vimos la semana pasada. O sea, el diablo, por muy musculoso que lo pinten, no le llega ni a los talones a nuestro Creador, a nuestro Dios. Entonces, y hay un versículo que nos dice en una carta de Juan, primera de Juan 4:4, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Sí? ¿Quién es el que está en mí? Dios. ¿Sí? ¿Quién es el que está en el mundo? El diablo y sus achichincles. ¿Sí? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es, ok. Entonces, ese es un versículo que vamos a tener que memorizar también. Oye, pero ¿cómo llega acá a América? Acuérdense que Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Así como España llegó a México y como los portugueses llegaron a Brasil, en Estados Unidos llegaron los ingleses y gente de Escocia. Y entonces estaban contaminados. De Irlanda, de Escocia, de Gran Bretaña. Así como había gente que traía el Evangelio, porque esa era gente que estaba influida precisamente por cantábamos un himno la semana pasada, por Lutero, y por otros grandes hombres de Dios que hicieron traducciones al alemán y al inglés. Entonces, había unos que traían el Evangelio, pero había otra gente que venía contaminada con esas creencias que seguían practicando. ¿Sí? Oye, pero ¿por qué la celebración, por ejemplo, aquí en México, la celebración del Día de Muertos y de Halloween? Fíjense que yo me acuerdo, cuando estaba chiquillo, obviamente no tiene muchos años, en México era muy de tradición la celebración del Día de Muertos, y en la mayoría de las casas se ponían mesas con frutas, con mole, y que supuestamente se tenía la creencia de que los muertos de esa familia iban, no, sí le tomó, mira, le bajó al pulque, no, sí le mordió acá a los tejocotes y X, ¿no?
Sí, en mi casa acostumbramos. Ajá, sí, en la casa de nosotros no recuerdo que lo haya hecho mi mamá o mi papá, pero sí teníamos vecinos y sí teníamos primos que sí lo hacían, entonces sabíamos de qué se trataba. Y más o menos por allá de fines de los años 70 y 80 empezó a filtrarse esa costumbre del Halloween y la gente estaba reacia. Decían, no, nosotros, no, pues eso viene de Estados Unidos y que las brujas, porque le decían el Día de Brujas, y no, nosotros aquí celebramos el Día de Muertos y muchos no íbamos a festejos. Pero empezaba a hacerse en los antros o en las discotecas con los chavos, no, pues vamos a celebrar el Halloween. Y todo lo que viene del otro lado, fácilmente, tristemente, el país lo adopta. Y si se adopta aquí en el DF, pues ya estuvo que en las demás entidades ya lo adoptaron. Tristemente, el año pasado, desde hace 2 o 3 años, cuando he llegado de trabajar, tristemente, veo muchas avenidas principales de Nesa llenas con sus hijos. Antes veías a uno que otro y no andaban los chamacos disfrazados. Se juntaba una calavera de plástico o una caja de cartón. O una caja de cartón y decía, me da para mi calaverita, y ya te echaban monedas, te echaban dulces, pero no había necesidad de ponerse un disfraz, ¿sí? Y ahora ves reproducida en las calles lo que sacan las películas de los zombies y todo eso, tristemente. Ahora, es malo, diría mucha gente. Oye, ¿qué tiene de malo? Pues mira, mi hijo, mi hija sacó 200 pesos, 300, o gente que saca más y lleno de dulces. Entonces, ¿tendrá algo de malo? Pues los niños se divierten y obtienen un beneficio. ¿Tendrá algo de malo? No están haciendo ninguna maldad, nada más se ponen un disfraz y salen a la calle. ¿Tendrá algo de malo? ¿Qué pasa? En mis tiempos de chiquillo era famoso el santo, ¿no? Por decir, el Huracán Ramírez y todos los luchadores Blue Demon. Y el Superman, el Batman. Si de casualidad tus papás tenían para comprarte una máscara o con tus domingos juntabas y te la comprabas, ¿qué era lo que venía a tu mente? El personaje. Y si te ponías la capa de Superman, aunque no trajeras traje, hasta agarrabas una toalla. Yo me ponía una toalla, agarraba una toalla o una sábana y me la ponía. Y ya decía yo, soy Superman, ¿no? Y empezabas a hacer esto, y a volar. El querer ser como la persona. Querer ser como la persona. El querer vestirse y sentirse como eso de lo que te estás disfrazando. Me pongo la máscara del santo y ahora soy luchador. Que no lo sea. Pero ya me siento y quiero ser y quiero hacer sus movimientos. Entonces, tristemente los disfraces que se ponen de moda son de películas de terror. Eso es lo que están generando y lo que ha difundido mucho el avance del Halloween aquí en Latinoamérica son las películas de Hollywood. Resulta que Hollywood contrata satanistas para que los asesoren para hacer esas películas. Igual no sabemos, ¿no? Porque hay escenas tan reales, tan sangrientas. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? A mí cuando me preguntan, oye, la película de terror, a mí no me gusta. No me gusta verlas. La única película de terror que fui a ver al cine cuando estaba chamaco fue la del Exorcista. Y jamás me quedaron ganas de ir a ver una película de eso, porque también sucedieron cosas extrañas ahí. Pero ¿por qué no es aconsejable chicos estén viendo películas de terror o sangrientas de ese tipo? Se hace ver como algo normal los asesinatos, Yo he visto con los niños de mis sobrinas que son fans de ver esas películas y de hecho yo muchas veces les he dicho, es que esas no son películas para niños, ¿por qué los dejan verlas? No, es que a ellos no les da miedo.
No les da miedo porque ya la mente se les hace común y corriente esos hechos que están viendo. Así es. ¿Por qué creen que en Estados Unidos hay mucho joven que comete asesinatos? Porque creen que están haciendo algo normal. Algo normal. De la fantasía lo trasladan a la realidad. Así sí. es. Así es. Estaba echando balazos, se le estaba divirtiendo el niño, ¿no? Es que a quien le caiga. Lo ven con los juegos de video. Exactamente. Su corazón, sus sentimientos, su conciencia y el espíritu, si fueran creyentes, se va apagando. No va a luchar contra la carne. O sea, tú vas neutralizando al espíritu. El espíritu no va a luchar contra ti. El peor enemigo de uno como creyente es uno mismo, ¿sí? Entonces, no es recomendable que vea uno eso. Oye, es que no me da miedo. No es porque te dé miedo. Te vas haciendo sin sentimientos, sin sentir, sin la percepción del dolor, sin la percepción de que alguien está lastimado. Y al rato para ti es un juego que trasladas a la realidad. ¿Qué más? O sea, te haces insensible al dolor y a lo que está viviendo una persona que es a la imagen de Dios. Una persona que está siendo descuartizada, una persona que está siendo ensangrentada, que es a la imagen de Dios. ¿Sí? A mí por eso no me gusta ver eso. Oye, ¿te da miedo? No me da miedo, simplemente no me gusta. Sí. No me gusta. O sea, yo no quiero estar viendo gente que está sufriendo, aunque sea una película, porque es la imagen de la persona, es la imagen de alguien que Dios creó. ¿Por qué estás viendo eso? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Qué más? O sea, si tú dejas que los niños, tus nietos, tus hijos, tus sobrinos vean esas cosas o participen de esas cosas, le estás permitiendo que abra puertas a lo diabólico, a lo satánico. Cada circunstancia propicia que Dios nos permita tener, hay que acercar la palabra. Si ellos no quieren creer y si no quieren recibir al Señor, entonces nosotros ya no tenemos responsabilidad. Ya no nos va a pedir cuenta de ello Dios, pero si no lo hacemos, sí, porque para eso nos dejó. Y acuérdense, así como les decía a los discípulos, ustedes van a recibir poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Nosotros a dónde debemos de ser testigos de Cristo? En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros vecinos y hasta donde vayamos a salir un día. Él sabe cada quien su tiempo. Entonces es algo que no nos debe de desesperar. Es que yo quiero que vea eso, yo quiero que entienda. Calma. ¿Por qué? Porque el trabajo no es de nosotros. ¿Quién convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Nada más acercarle la palabra. Le acerco, se la comparto. Ese es mi trabajo. El que lo va a convencer es Dios. ¿Por qué? Porque también mucha gente le compartes y así recibe al Señor. Sí, yo quiero y lo hago y a dónde voy y me congrego y todo, ¿no? Sí. Pero también va a haber personas que nos rechacen. Y entonces es algo que no nos debe hacer sentir mal. Señor, yo te agradezco que me hayas permitido acercarme, tuve ese privilegio, pero ahora ya es algo que te toca. Tú lo vas a convencer, o a lo mejor va a convencerlo otro creyente que le plantee el evangelio de manera diferente y quede convencido. Sí. Ahora, ¿por qué hablábamos de una celebración, de una conmemoración, de un festejo o de un agradecimiento al algo? Acuérdense que el diablo es imitador. O sea, Dios tiene fiestas solemnes. ¿Para qué? Para conmemorar algo que Él hizo por su pueblo o ha hecho por su pueblo y algo que va a hacer por su pueblo, ¿sí? Y que tienen un cumplimiento profético.
Bueno, el diablo hace lo mismo, pero a su favor y al contrario. Así como Dios tiene fiestas solemnes, el diablo tiene fiestas a favor de él, y una de ellas es esta. Y curiosamente, fíjense que después de la Navidad, después del festejo de la Navidad, que es la principal celebración en que la gente gasta mucho dinero, la fiesta que le sigue o la celebración que le sigue es Halloween. Ahora, es malo que en estos días vayamos nosotros como cristianos al cementerio a llevar flores, a limpiar la tumba. ¿Es malo? No, mientras no lo hagas en forma como de que ya vine a visitarte. ¿Por qué? Porque la persona no está ahí. No. O sea, si tú quieres ir a limpiar la tumba, ponerle flores, punto, nada más. Entonces, para terminar, debemos nosotros de hacer labor para que entiendan los chicos, sobre todo los chicos, de que no celebren eso. Oye, pero es que yo me he llevado tanto de dinero, tanto de dulces, y olvídate, o sea, cuando se tenga, se te da. ¿Por qué no es bueno que los chiquillos celebren eso? Porque les vas dejando algo que para ellos va siendo normal, tener contacto con algo que es horrible, con algo que es espeluznante, con algo que es repulsivo, con algo que es abominable. Era algo repulsivo, algo que Dios rechazaba y era algo maligno, abominable. Imagínense algo que no quieres tener contacto con eso. Es algo asqueroso, algo feo, algo abominable, ¿sí? Vamos a Deuteronomio capítulo 18, a partir del versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, te está diciendo que no aprendas. Y no aprendas es que te estás fijando qué hacen, cómo lo hacen, y que te guste como a ellos les gusta para hacerlo, ¿sí? Ok. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Y fíjense que cuando está diciendo pasar, no está diciendo que, mira, bríncale aquí la fogatita. No, los quemaban vivos a los niños y a las niñas. O sea, eso es lo que está dando a entender la palabra ahí, cuando los hacía pasar por fuego, ¿sí? Ni quien practique, ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Okay. Entonces, oye, pero es que aquí dice que consulte a los muertos, ¿entonces se refiere a los muertos? No, está diciendo que ellos creen que están consultando a los muertos, en realidad son espíritus malignos, ¿sí? Y fíjense que cuando dice que nadie que practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni encantador, ni adivino, ni mago, tiene que ver con espiritistas, ¿sí? Con cosas que tienen relación con lo diabólico, ¿sí? ¿Por qué? Y vuelve a decir Dios en el versículo 12, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, ¿qué está diciendo Dios? No solamente es algo abominable eso que vas a hacer, sino que tú te conviertes en algo abominable para Dios, ¿sí? O sea, no solamente lo que hace, sino la persona misma que lo está haciendo. O sea, es algo doble, tiene doble implicación ahí, ¿sí? Y dice Dios en el versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, o sea, no a Dios, sino a ellos. Mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. O sea, no tenemos permiso de parte de Dios hacer eso. La palabra en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros tenemos la libertad, que Dios no nos prohíbe, ¿sí?
que podemos hacer. Pero aquí sí nos dice Dios que Dios no nos permite hacer eso, porque es algo abominable. Ajá. Ok. Oye, y yo en mis tiempos, en mis tiempos llegué a practicar eso. En mis tiempos caí en esas cosas. ¿Sí? Juan 15:3. ¿Qué nos dice Juan 15:3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ok. Nosotros practicamos esas cosas, viene Dios, nos da su palabra, lo que hizo su palabra nos limpió. Ya nos lavó. ¿Sí? Y entonces ya no tenemos que ensuciarnos otra vez con eso. ¿Sí? Es algo que debemos de tener presente, porque el diablo nos puede estar diciendo, ay, es que tú practicaste esto, es que tú anduviste en estas cosas, es que tú hacías y decías. Cero. ¿Qué pecado nos perdonó Dios? Todos. Ajá. Y decíamos en la prédica anterior que no es eso, que no es eso para nosotros un tiempo de libertad. Ah, pues como Dios ya me perdonó, entonces puedo hacer y deshacer. Nada. Porque entonces, si conscientemente dices, voy a hacer, pues entonces, y no nos redarguye, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver si somos creyentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que pintar nuestra raya y alejarnos de esas cosas. Oye, respondiendo a la pregunta que hicimos al principio, ¿pero por qué Halloween? Luego se junta el Día de Muertos o de Todos Santos. ¿Quién creó la fecha de Todos Santos? Porque antes se celebraba en mayo, pero ¿por qué la recorrieron a noviembre? ¿Quién cree que lo hizo? La Iglesia Católica. Hubo un papa allá en el siglo, creo que 17 o 14, no recuerdo. Fue un papa llamado Gregorio. Dicho Goyito dijo, pues como no queremos celebrar Halloween, vamos a recorrer la fiesta y ahora sí. Supuestamente para contrarrestar. Lo que haces es, en lugar de hacer que algo se olvide, que permanezca. Directa o indirectamente, influyeron en ese sentido la Iglesia Católica en la celebración. ¿Sí? Porque están pegaditos. Termina Halloween y enseguida vienen los 2 días de la celebración de Todos Santos y de los fieles difuntos. ¿Sí? Oye, ¿qué es peor? ¿Participar en Halloween o en Día de Muertos con las ofrendas, las calaveras? Es lo mismo. ¿A quién están celebrando? A los muertos. Los muertos, dice la palabra, nada saben, nada se acuerdan. A donde están, ya no se van a mover de ahí. Ahí están, ahí se quedan. ¿Sí? ¿Sí? Ok.
El Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Él pagó por tus pecados y por los míos. Y hoy Él te hace una invitación. Él ha venido a rescatarte el día de hoy. Él ha pagado por tus pecados, pero quiere que tú le reconozcas y le recibas como Señor y Salvador para poderte dar vida eterna. Si el sacrificio del Señor Jesucristo tú lo sabes meramente como conocimiento, eso no te da la salvación. Si tú tienes una religión, si tú asistes a una religión, la religión no te da la salvación. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6, que el Señor Jesucristo les dijo que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Entonces, si tú no le recibes como Señor y Salvador a Él en tu vida, Él no te va a rescatar. Él no va a perdonar tus pecados. La condenación está sobre tu cabeza. Hoy te está dando una oportunidad de tener la salvación. Quiere que tú le rindas tu vida a Él. Y yo te quiero decir que si hoy has creído a su palabra, es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y quiere que hoy le recibas. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor: Dios Todopoderoso, yo he escuchado tu palabra y quiero creer en ti, quiero recibirte, quiero saber de ti, porque reconozco que soy un pecador y que mis pecados me condenan a un castigo eterno en el infierno. Señor, yo me arrepiento de mis pecados y te ruego que hoy me perdones. Quiero recibirte en mi vida. Te reconozco como Señor y Salvador. Te ruego, Señor, que tú me des tu misericordia. Reconozco, creo que tú viniste hace 2000 años a padecer y a morir en la cruz para pagar por mis pecados. Yo en este momento abro mi corazón para que mores en él y me transformes mi corazón y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, dame la vida eterna. No quiero ir a una condenación por toda la eternidad. Te ruego que me perdones, te ruego que con tu santa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, mis pecados sean perdonados. Yo creo que el Señor Jesucristo fue muerto en esa cruz, pero también sé y creo que al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo en este momento por mí. Y yo agradezco, Dios, esta misericordia que hoy recibo, porque te reconozco como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has sido sincero en tus palabras y has creído lo que le has dicho a Dios, y Dios ha visto la sinceridad en tus palabras y ha mirado en tu corazón, sabiendo que lo que le has dicho es cierto, Dios te ha perdonado tus pecados. Y en este momento hay regocijo en el cielo por ti, que eres un pecador o eres una pecadora que se ha arrepentido de sus pecados y que ha puesto su vida delante de Dios para que te transforme y haga una nueva criatura de ti. Te damos la bienvenida a la familia de Dios y acércate a su palabra, medita en ella y pídele a Dios que te dé ese entendimiento. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, gracias, cuántas gracias te damos, Padre, porque tú nos revelas y nos das entendimiento de tu palabra santa y nos marcas el camino que debemos andar, porque tú nos has dado instrucciones precisas y claras. Señor, tú no eres un Dios de confusión, sino eres un Dios de orden. Y tú has traído orden a nuestras vidas que estaban deshechas, a nuestras vidas que estaban ensuciadas, a nuestras vidas que estaban en tinieblas. Nos has sacado del fango, de lo más vil, Señor. Nosotros fuimos los que nos metimos ahí en ese fango y tú veniste y nos tendiste tu mano preciosa y nos sacaste de ahí y nos has lavado con tu santa sangre, con tu preciosa sangre, que fue el precio que pagaste por nosotros, porque tú nos has redimido, Señor. Y ahora que tu palabra nos ha limpiado, Señor, como dice ella,
Señor, ayúdanos a mantener limpios y apartados del mal. Ayúdanos a hacer testimonio, Señor, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos o las personas jóvenes que apreciamos, puedan darles la palabra y podamos darles testimonio de que eso que celebra la mayoría de la gente en estas fechas es algo maligno, algo que viene de las tinieblas, algo que no deben participar para no abrir puertas a lo demoníaco. Señor, en tu nombre bendecimos esta colonia, estas calles, este país, y para que en tu nombre se predique tu palabra, porque a eso nos has traído y a eso nos has llamado. Señor, el maligno no nos toca porque mayor eres tú que estás en nosotros que el que está en el mundo. Y no hay palabra, ni sortilegio, ni cosa que nos pueda dañar, porque tú nos proteges y tu santa sangre nos protege nuestras mentes, protege nuestros corazones del mal, Señor. Te agradecemos porque tú eres nuestro Dios y tú nos has traído a la verdad, y así queremos mantenernos en la verdad, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra nos trae vida y nos trae palabras de aliento y de consuelo en medio del dolor y en medio de las cosas que atravesamos en este mundo. Señor, ayúdanos a ser valientes para exponer y dar a conocer tu palabra. Ayúdanos a caminar. Sabemos que tú vas a bendecir grandemente esta congregación, no para nuestra honra, Señor, no para nuestra gloria, sino para que te conozcan a ti y te alaben a ti y bendigan tu santo nombre y tu palabra sea predicada en más lugares, Señor. Gracias te damos, Señor, por esto que nos has revelado hoy, Señor, y que ha quedado sembrado en nuestros corazones y has aclarado dudas que teníamos. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de tu divino Hijo que ha venido a ser junto contigo nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.